para comenzar hoy la parte número 17 de la serie Predestinados para cuestionarme la predestinación. Y como dije al principio en la introducción, esto es para todos aquellos creyentes que se han sentido perseguidos, molestados, asediados, ridiculizados, marginados por los calvinistas militantes, proselitistas y rabiosos que no se les ocurre que haya cristianos que no necesitamos la predestinación para nada. Y entonces, pues por eso es la serie, es para todos aquellos que, ¿verdad?, que quieren tener herramientas, quieren asegurarse. Pues yo le estoy dando cómo yo me he cuestionado el calvinismo a través de los años, y por eso la serie, ¿ok? Y he venido compartiendo con ustedes. Yo sé que el tema puede ser un poco aburrido, es largo. A veces me viene como que repitiendo los mismos argumentos, pero es que quiero que, ¿verdad? En la Biblia se repiten cosas muchas veces a través de toda la escritura. Y la idea es que ustedes se le marquen, vuelvan y mastiquen, rumíen los conceptos. ¿Okay? Recuérdense que estamos hablando de un paradigma que nos han enseñado por siglos y hemos heredado. Tanto así que a veces hasta nuestro propio idioma nos obliga a aceptar como dado, como hecho, el destino. Y esa fue una cosa que yo deconstruí en la parte 2, en las definiciones. Así que pueden ir para atrás, ya están en la página.com, hasta la parte 5, creo que están o sea que pueden ir con calma en la página pedrohrodríguez.com y pueden ir viendo párrafo por párrafo y pensando, analizando los argumentos que yo presento. Porque pues es mi resumen, ¿verdad? Después de 40 y pico de años que llevo leyendo la Biblia y discutiendo y enseñando la palabra, pues esto es lo que hay, esto es lo que yo utilizo para nunca haberme sentido seducido por el glamour de la predestinación. ¿Okay? Así que vamos hoy a comenzar con la parte 17. Vamos a darle el final de Calvino y luego vamos a comenzar con la teología de Berkhof. ¿Okay? Les voy a poner el texto porque me han dicho que se marean si me ven meciéndome. Así que vamos a ponerle el texto aquí. ¿Ok? Y vamos con la teología de Berkhof. ¿Ok? Voy a concluir por ahora los comentarios sobre Calvino para analizar brevemente la teología de Berkhof, porque es un libro de casi 1000 páginas. Así que no vamos a cubrir toda su teología de ninguna manera. Solamente las partes concernientes a cómo él va construyendo, introduciendo en su teología el tema de la predestinación. ¿Okay? Por eso les digo brevemente, porque comparado con todo, pero probablemente tenemos 3 lunes con Berkhof. ¿Okay? Y entonces, es una de las teologías sistemáticas más utilizadas, obviamente, en seminarios reformados, ¿verdad? De doctrina reformada. Luego definiré o expondré los estudios sobre la soberanía, la elección y gracia, para entonces volver a los 5 puntos del calvinismo, de Calvino o del calvinismo. Hay quienes históricamente pues tiran una idea y dicen que Calvino en realidad no es tan radical como los calvinistas, sino que los calvinistas después de Calvino pues le siguieron dando forma, siguieron amolando la doctrina para poderla mercadear. Y entonces pues hoy se habla de super calvinista, en inglés hyper calvinist. ¿Okay? Esa gente no toman prisioneros, ellos no aceptan la más mínima cuestionamiento, la más mínima pregunta sobre el aparato, el montaje del calvinismo. ¿Okay? Así que voy a empezar aquí ya la última cita de Justo González sobre Calvino. Abro la cita. Luego, en resumen,
La doctrina de Calvino sobre la predestinación se basa, o al menos pretende basarse, no sobre la especulación acerca de la omnipotencia y la presencia de Dios, sino sobre el testimonio de las Escrituras. La predestinación como conclusión lógica que se deduce de lo que la razón pretende conocer de la naturaleza de Dios. Es algo que Calvino rechaza como un caso más en que el orgullo humano pretende sobrepasar los límites de nuestra naturaleza. La predestinación escrituraria es doble, es decir, hay predestinación para la elección así como para la reprobación. Y no depende del conocimiento anterior que Dios tiene de las acciones humanas futuras. Aunque esto es un gran misterio, subraye la palabra misterio, tal doble predestinación no disminuye la justicia y el amor de Dios. En cuanto a la teología cristiana, la doctrina de la predestinación cumple en ella una función doble, pues es a la vez una afirmación absoluta de la salvación mediante la sola gracia de Dios y la base de la eclesiología. Y cierro la cita de Justo sobre Calvino. Cierro la cita. Hemos venido viendo esta expresión de que la predestinación de Calvino no se desprende de especulaciones sobre la omnipotencia de Dios o su presencia, desde el principio que empezamos a ver a Calvino, y de que se basa en las Escrituras. Esta es la alegación de ellos, se basa en las Escrituras. Este fue el esfuerzo de Calvino en obviar las contradicciones que surgen de las conclusiones de los anteriores, ¿verdad? Agustín, Lutero, los otros reformadores. Para esto Calvino concibe una soberanía más absoluta y en vez de una predestinación condicionada o parcial, solo para los salvos, concibe una doble, tanto para los salvos como para los réprobos, y una predestinación total para todo lo que acontece, ¿verdad? De ahí que el decreto y por lo tanto la elección preceden a la creación y vienen a ser el origen o la causa de la salvación. Ante esta inevitable contradicción, hay que ir a la Escritura a buscar textos que la apoyen, pues la mayoría de los textos sobre la salvación, como ya vimos en secciones anteriores, describen los mecanismos de la salvación dependiendo de la fe del hombre en el sacrificio y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, hay que imponer en todos los textos las definiciones que Calvino establece para poder ver, entre comillas, la predestinación de Calvino en esos textos. Por eso vemos que la mayoría de los creyentes a través de la historia no ven, entre comillas, la predestinación al leer la Biblia y solo la ven, entre comillas, cuando un calvinista se las hace ver, entre comillas. En otras palabras, solo cuando se da por sentado lo que el sistema define como soberanía, elección, predestinación, decreto, futuro, destino, etc., es que las Escrituras sostienen el calvinismo. O sea, cuando dice ahí el testimonio de las Escrituras, es el testimonio de las Escrituras interpretadas con las definiciones dadas por los calvinistas, impuestas sobre los textos, no las definiciones construidas desde los textos. O sea que, como hemos estado viendo desde el principio, pues, tú sabes, los anteriores, pues, surgían unas preguntas. Y Calvino dijo, no, tú sabes, eso no hay ni que contestar esas preguntas. Esas preguntas surgen porque tienen un argumento flojo. Yo le voy a dar un argumento más poderoso. Y entonces vimos en la sección pasada que la predestinación es el decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo para quién se salva, quién se pierde y para todo lo que acontece. Tabla. ¿Okay? Se acabó la discusión. No hay que perder el tiempo. ¿Okay? No hay contradicciones. Y la palabra lo prueba. Okay. La segunda oración de esa cita dice, la predestinación como conclusión lógica que se deduce de lo que la razón pretende conocer de la naturaleza de Dios es algo que Calvino rechaza como un caso más en que el orgullo humano pretende sobrepasar los límites de nuestra naturaleza. Vamos a examinar esto.
Esto es un juego de premisas. Parte de la premisa es que la predestinación es una conclusión lógica. Eso es lo primero que tú ves ahí. Es solo una conclusión lógica si aceptas de antemano que el futuro existe, porque aceptas de antemano el destino como explicación de la realidad. O al revés, aceptas el destino, ¿verdad? O das por sentado el destino y aceptas el futuro como una consecuencia inevitable, ¿verdad? Si partes de eso y después aceptas que Dios creó todas las cosas, pues es lógico que Dios creó el destino y por lo tanto el futuro, y es lógico que si lo hizo así, es porque puede y porque quiere, pues es soberano absoluto. El problema con esa lógica es que tu mente racional genera unos por qué y para qué que te llevan a cuestionar la sabiduría y el amor de ese soberano absoluto. Y para economizarte el conflicto es que te añaden que eso es el orgullo humano cuando pretende sobrepasar los límites de nuestra naturaleza. ¿Ves? O sea, te mata el pollo en la mano. O sea, si tú te estás cuestionando, si a ti se te ocurre una idea tan descabellada como que un soberano absoluto va a hacer un universo donde van a pasar cosas fuera de su control, ¿sabes? Ese es el orgullo humano tuyo que pretende sobrepasar los límites de tu naturaleza, porque no se supone que tú te cuestiones al creador y te van a dar un texto de Romanos 9, tú sabes. ¿De quién eres tú? El vaso, para cuestionarte al alfarero, tú sabes. Dios de quien quiere tiene misericordia y al que no quiere no tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que coge. O sea, te tiran esos textos de Romanos 9 y tú dices, es verdad, mira, yo no me tengo que estar cuestionando por qué Dios eligió o decretó lo que le dio la gana de decretar delante de la fundación del mundo. Si Dios destinó todo, pues, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para cuestionármelo? Oye, ¿no se les ocurre que Dios decretó y que yo me lo cuestionara? Hello, ¿tú sabes? O sea, Dios decretó a los réprobos y no me decretó a mí para yo estarme cuestionando hoy lunes, 25 de marzo del 2019, tú sabes, toda la teoría de Calvino, toda la doctrina calvinista. Eso es lo que se pierde, se escapa del debate, ¿verdad? ¿Okay? Se da por sentado que la naturaleza humana tiene límites por los cuales le es imposible deducir la naturaleza de Dios. Y más allá de los límites, ir más allá de los límites es pretensión, según esta oración, esta declaración. Y lo que no te dicen es que tú no eres capaz tampoco de conocer cuáles son esos límites tan siquiera. Por lo tanto, solo el sistema calvinista te ofrece la única forma de entender la naturaleza de Dios. Y solo ese sistema te puede llevar a entender las escrituras correctamente. Solo estudiando las escrituras, como el sistema calvinista dice, con las definiciones construidas por el sistema, es que se puede entender la predestinación absoluta. ¿Okay? O sea, fíjense la cita. La predestinación como una conclusión lógica que se deduce de lo que la razón pretende conocer. O sea, si un humano empieza a cuestionar y racionalizar, mira, ¿verdad? Sí, porque Dios, tú sabes, la presencia de Dios, si Dios sabe todo lo que iba a acontecer, pues tiene que ser que Él lo decretó de antemano, porque si no, ¿cómo lo vas a saber? ¿Tú sabes? Y si tú, sí, por lo tanto, Dios todo, que es el argumento de Agustín. ¿Ok? Pues Calvino dice, no, eso, Calvino lo rechaza, dice aquí, como un caso más en que el orgullo humano pretende sobrepasar los límites de nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué queda? Pues queda lo que, como Calvino nos construye la predestinación. Ahí yo veo un problema. Yo no sé si ustedes lo ven, pero yo veo el problema. ¿Sí? Continuamos con la siguiente oración, abro la cita. La predestinación escrituraria es doble, es decir, hay predestinación para la elección, así como para la reprobación. Y no depende del conocimiento anterior que Dios tiene de las acciones humanas futuras. Cierro la cita. En otras palabras, cuando lees la Biblia, inevitablemente vas a encontrar la predestinación doble.
Y vas a ver que no depende del conocimiento, del preconocimiento de las acciones de los hombres. Pues ya te definieron que eso sería recompensar al hombre o castigarlo de acuerdo a sus acciones. Y como ya te definieron que todo suceso tiene que depender de que Dios lo haya decretado y predestinado, totalmente independiente de la creación, por eso te dicen que no puede depender del preconocimiento como lo utilizaron los que propusieron la predestinación antes o aparte de Calvino. El problema con ese postulado expresado en esa oración es que, como hemos venido viendo, no solo no hay texto que hable de predestinación doble, sino que no hay texto que hable de la predestinación de nadie para que se salve o se pierda. ¿Se acuerdan cuando vimos hace como 2 o 3 secciones atrás que hice el análisis de Romanos capítulo 8? A los que antes conoció, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó también los justificó. ¿Se acuerdan de ese análisis? Allí yo les demostré cómo no se está hablando de la predestinación para la salvación de nadie. Se está hablando a los salvos, ¿okay? A los que responden el llamado, a los que están conforme al propósito de Dios. Esos fueron predestinados para que sean hechos conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Ves? O sea, se predestinó, por ejemplo, que cuando resucite, pues no va a resucitar con el mismo cuerpo tuyo. Va a resucitar con un cuerpo, con la misma gloria y capacidad del cuerpo resucitado de Jesucristo. Eso es lo que dice ese texto que se predestinó. Ahí no está hablando de la predestinación de la salvación de nadie. ¿Ves? Entonces, fíjate que la frase aquí dice, la predestinación la predestinación escrituraria, es doble. O sea que en algún momento cuando tú leyendo la Biblia, tú vas a ver que sí, oye, sí, es verdad, Dios predestinó a los que se iban a pelear y a los que se iban a salvar. Oye, sí, es verdad, ahora lo veo. No lo había visto, llevo 20 años leyendo la Biblia, no lo había visto, pero ahora que tú me lo dices, ahora que Calvino me lo dice, o un calvinista me lo dice, pues mira, sí, es verdad, es escritura, eso está clarito en la Biblia. Pues yo no sé, yo nunca lo vi claro, o sea, nunca se me ocurrió, ¿ok? Nunca se me ocurrió, ¿ok? Y yo venía con un trasfondo hinduista a leer la Biblia. Y antes de eso un trasfondo bautista, que son salvos siempre salvos. Pues yo crecí en la iglesia bautista. ¿Okay? Y entonces, pues yo vengo de este concepto oriental, panteísta, ¿sabe? Que todo ya está predestinado, todo está predispuesto, el yin y el yang y todas esas cosas. Pues lo hubiera visto fácilmente, pero no, yo nunca lo vi. Pero aquí, fíjate cómo ellos te lo plantean. La predestinación escrituraria. ¿No? Vimos 4 cosas que están predestinadas en la Biblia. ¿Okay? Y ninguna es la salvación de nadie. ¿Okay? Por eso es que nosotros tenemos que cuestionar estas declaraciones. Abro la cita. Aunque esto es un gran misterio, tal doble predestinación no disminuye la justicia y el amor de Dios. Cierro la cita. Un misterio. Se aclara que si tú pretendes sobrepasar los límites que te impiden conocer la naturaleza de Dios y se te ocurre que la predestinación doble es injusta, acepta que eso no contradice la justicia y el amor de Dios. Vamos a poner que lo cuestionen. Ok, acepta. Por fe. Porque te lo dicen en el catequismo calvinista. Eso no contradice la justicia y el amor de Dios. Y eso es un misterio, by the way. Por eso es que no puedes comprender porque es un misterio. ¿Sabes? Cómo Dios decretó la salvación de uno y la perdición de otro. Creó a unos para salvarse y creó a otros para perderse. Eso tu mente, ¿verdad? Tu mente carnal, tu mente de vasija de barro, te dice que eso es injusto. No. Primero eso es un misterio. Tú sabes. ¿Okay? Si no lo entiendes, no hay ningún problema, porque los misterios no se entienden. Para eso son misterios, para que no se entiendan. ¿Entiendes? Y eso es pretensión humana. Y eso es el orgullo humano tratando de pasarse a sus límites. ¿Okay? Cuando algo no te cuadre del sistema calvinista, es importante que aceptes que hay misterios, cosas no reveladas, voluntad oculta de Dios y cosas inescrutables e incomprensibles de Dios.
Estas frases yo no me las invento. Estas son las frases que hemos venido viendo en las citas de cada uno de los que fueron construyendo la predestinación desde Agustín. ¿Sí? Abrimos la cita. En cuanto a la teología cristiana, la doctrina de la predestinación cumple en ella una función doble, pues es a la vez una afirmación absoluta de la salvación mediante la sola gracia de Dios y la base de la eclesiología, que yo no la voy a tocar. Cierro la cita. Ya habíamos visto que Calvino va a utilizar la doctrina de la predestinación para afirmar que la salvación depende de la gracia y que la fe en Jesucristo y su expiación son solo accesorios utilizados por Dios en implementar la salvación. ¿Okay? Y aquí vamos a dejar a Calvino por ahora. Ya después, más adelante, vamos a tocar los 5 puntos del calvinismo. Y los vamos a tomar uno por uno con el estudio bíblico bien a la Pedrito, tú sabes, para que se relamban, ¿ok? Así que vamos a examinar la teología de Berkhof. Berkhof escribe su teología sistemática en los 40 y es muy estudiada por los calvinistas. Comienza con la existencia de Dios, nuestro conocimiento de Dios, relación entre el ser de Dios y los atributos de Dios, los nombres de Dios, y luego entra de lleno en los atributos de Dios. Aquí vemos que concluye que la mejor manera de conocer los atributos de Dios es ver en las Escrituras cuáles y cómo Dios los revela. Abro la cita de Berkhof. El único camino adecuado para obtener perfectamente un conocimiento fidedigno de los atributos divinos es el estudio de la revelación de Dios mismo en la Escritura. Cierto es que podemos adquirir algún conocimiento de la grandeza y poder, la sabiduría y bondad de Dios por medio del estudio de la naturaleza, pero aún para alcanzar un adecuado concepto de estos atributos será necesario que volvamos a la palabra de Dios. En la teología de la revelación, procuramos aprender de la palabra de Dios cuáles son los atributos del ser divino. Cierro la cita de Berkhof. En esto, pues estamos 100% de acuerdo. Hay que ir a la Escritura a conocer a Dios. Y todo lo que vamos a concebir de Dios debe salir de la Escritura según la vamos leyendo. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! ¿Qué podemos aprender de Dios ahí? Pues mira, yo tengo las notas de Barnes, 1860 y pico por allá, y hay 52 páginas de todo lo que aprendemos del Génesis 1:1. 52 páginas. De todo lo que aprendemos de Dios de ese versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En eso estamos de acuerdo. O sea, la Escritura, tú empiezas a exprimirla y sigue saliendo, y sale, y sale, y sale, y sale, como los magos esos que sacan un trapo y sigue saliendo trapo y trapo, uno detrás del otro, una longaniza. Pues mire, sí, eso es cierto. Estamos 100% de acuerdo. Ahora, en lo que no estamos de acuerdo es cuando se construyen conceptos sin la palabra y luego los usamos para interpretar la palabra. Ahí es que está el problema. Porque eso es lo que nunca te van a decir. ¿Ves? Ellos manipulan con su sistema que tú veas todas las aserciones, las afirmaciones del calvinismo, que las veas en la palabra. Pero te programan para eso, porque normalmente la mayoría de los cristianos a través de la historia no las han visto. ¿Okay? O sea, la predestinación no era una discusión en los primeros 3 siglos de la iglesia, hasta que Agustín la propone para contrarrestar la doctrina de Pelagio, que creía que el hombre podía hacerlo todo. ¿Ves? Ahí empieza el conflicto de la predestinación, pero en los primeros 3 siglos eso no era un conflicto. Jesús no habló de eso. Digo, hay quienes dicen que en Juan es todo predestinación, pero como vamos a ver bien al final, todos esos
textos en Juan que supuestamente Jesús habla de predestinación, cuando lo vemos en su contexto, van a haber sorpresitas, ¿ok? Y luego Berkhoff continúa con las clasificaciones de los atributos. Y en los llamados atributos comunicables están los atributos intelectuales. Y es aquí cuando describe la omnisciencia que vemos la predisposición a introducir conceptos que no salen de la escritura. Pero un momentito, voy a buscar la teoría de Berkhoff para presentársela. Les presento la teología sistemática de L. Berkhoff. Mira qué mamotereterito, mira qué lindo, mira qué chulo. O sea, esta es mi mano, este es el mamotreto. ¿Okay? Esto tiene, con las referencias atrás, tiene 935 paginitas tiene. No sé si las pueden ver ahí, ¿no? 935. ¿Okay? Es viejita, lleva años conmigo. Entonces yo lo compré en los 70, probablemente 75, 74. Íbamos por allá a la Reforma en Geopiedra. Y allí había muchos libros de teología, mamotretos de estos así. Y yo compré la teología de Berkhoff. Y yo tengo por ahí anotaciones de ella que yo le hice en el capítulo de la predestinación, que la crucifiqué. No me convenció. Porque yo fui predestinado para cuestionarme eso. Ese es todo el problema, ¿ok? Alaba lo que vive. Entonces, cuando él entra en ese aspecto de la presciencia y la omnisciencia, vamos a citarlo. Dice, conoce todas las cosas tal como están aconteciendo. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Y las conoce a todas en sus verdaderas relaciones. Cierro la cita. Aquí vemos la primera predisposición aceptada y no fundamentada en la Escritura. Y es que existe el futuro. Si van a la parte 2, allí expliqué por qué no tenemos que aceptar o concebir que hay un futuro posible, sino futuros. ¿Bien? Dios no es capaz de conocer un único futuro que Él determinó que ocurriera. Dios es capaz de conocer a la vez todos los posibles futuros y los imposibles también. Porque esa es precisamente la definición de omnisciencia. ¿Ok? Como yo lo dije anteriormente. Un Dios que solo puede conocer cosas que solo Él ha predestinado para que ocurran. Pues para mí eso es un Dios bien chiquitito. No es muy distinto de los dioses griegos o de los dioses de otras religiones. ¿Entiendes? Así cualquiera. ¿Ok? Así cualquiera. ¿Ves? O sea, yo hago un hoyo allá adelante y le pongo una sábana encima y encima le pongo una hierbita para que nadie sepa que hay un hoyo. Y yo vengo y te digo, mira, el que pase por ahí va a caer en el hoyo. ¿Viste? ¿Viste mi omnisciencia? Yo soy omnisciente. Yo tengo una omnisciencia brutal. Imagínense ese caso. El que pase por ahí va a caer en el hoyo. ¿Ves? Entonces yo alego que yo soy omnisciente. ¿Okay? Pero ese es el Dios de los calvinistas. El Dios que yo creo, Él ve todos los, como Él no creó nada en el futuro, Él no creó todos los acontecimientos para que ocurrieran. Calvino dice que sí, que Él creó todos los acontecimientos para que ocurrieran. Pedrito dice que no, que no, que no. Y ninguno de los textos que ellos utilizan en la Biblia para probar que Dios creó todos los acontecimientos para que ocurrieran de una manera en particular. Esos textos en su contexto no dicen eso, no sostienen eso. Yo nunca vi que sostuvieran eso, porque yo aprendí a ver el contexto
desde que empecé a leer la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo les expliqué a ustedes que de la misma manera que el pasado existe cuando los seres hacen unas acciones en su presente, la información que queda de lo que ocurrió es lo que llamamos pasado. ¿Ok? Pero ya el pasado no existe. Existe la información sobre el pasado. Y de la misma manera, entonces les expliqué, ¿verdad? Por la misma lógica, que el futuro no existe, porque las acciones que lo van a convertir en pasado no han ocurrido. ¿Ves? Y por eso es que no hay futuro. Hay posibles futuros. Y podemos imaginar futuros imposibles también. ¿Ok? Porque la información no existe la información. La información es real, pero no existe, les expliqué. Como los números imaginarios en matemática. O sea, son números imaginarios precisamente porque son imaginarios. Y usted puede manipular y jugar con ellos, ¿verdad? Pero son números imaginarios. Y hay números irracionales también. Están ahí. Son reales. Pero no existen hasta que tienen una aplicación en el presente, en el tiempo. Entonces existen. Y por eso entonces descartamos que haya un futuro. Lo que existe son los futuros. Y Dios, que sí es omnisciente, mucho más allá de lo que Calvino lo concibió, ¿okay? Dios puede ver todos los posibles futuros. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. ¿Okay? Dios puede ver cosas que no van a ocurrir tan siquiera. Pero habla de ellas que pueden ocurrir, pero no van a ocurrir. ¿Okay? Vamos a volver aquí, porque si no, ustedes no van a ir a la parte 2 a hacer el repaso. Así que esa es la definición de omnisciencia. Entonces, Berkeley luego pasa a explicar la presciencia y los problemas que surgen según la definamos o definamos la libertad del hombre. ¿Okay? Abro la cita. Hay un asunto, sin embargo, dice Berkeley, que demanda discusión especial. Es el que se refiere al conocimiento anticipado, presciencia, entre comillas, que Dios tiene de las libres acciones de los hombres y por consiguiente de los eventos condicionales. Podemos entender cómo Dios ejercita su presciencia en donde las cosas acontecen de necesidad, pero encontramos difícil concebir esa presciencia acerca de las acciones que el hombre origina libremente. Esta dificultad hace que algunos nieguen la presencia de las libres acciones y que otros nieguen la libertad humana. Es del todo evidente que la Escritura enseña la presencia divina de los eventos contingentes. Y es curioso que usa aquí la palabra presencia en vez de presciencia, pero bueno, vamos a suponer, explico las dos. Va a hablar de 1 Samuel 23, del 10 al 13. Segunda de Reyes 13, 19, Salmo 81, 14, 15, Isaías 42, 9, Isaías 48, 18, Jeremías 2, 2 y Jeremías 3, 38. No, Jeremías 2, 2 y 3. Jeremías 38, 17 y 20. Ezequiel 3, 6, Mateo 11, 21. Además, dice Berkhoff, no nos deja ninguna duda con respecto a la libertad del hombre. Verdaderamente no permite negar ninguno de los términos del problema. Aquí tenemos que hacer frente a un problema que no podemos resolver en forma completa, aunque sí es posible aproximarnos a una solución. Cierro la cita de Berkhoff. Aquí comienza reconociendo que hay un problema entre la presciencia y el libre albedrío. Dice que no hay conflicto en entender que Dios conozca de antemano las cosas que acontecen por necesidad. Me imagino que habla de las leyes que rigen al mundo material, como expliqué en la parte 2. Dios sabe que una fruta que se desprende de un árbol va a caer hacia el suelo, ¿verdad?
Porque esas son las cosas que van a ocurrir de necesidad. O sea, Dios estableció el mundo material con unas reglas para que funcionaran. Ok, chévere. Y el mundo espiritual tiene unas reglas. Y los seres, dije yo, fueron creados con voluntad libre, pero no pertenecen a ninguno de los dos, pero se pueden mover, manifestar, operar en ambos mundos. Pero tienen unas reglas distintas a las del mundo material. Pero dice o reconoce Berkov que vamos a encontrar difícil entender cómo Dios puede preconocer las acciones que el hombre va a cometer libremente. Pues digo yo, pues el conflicto es para los que creen en un destino y en un futuro. Es conflictivo, pues ya definen que las acciones que llaman libres fueron ordenadas por Dios. Y los que no necesitamos la predestinación, vamos a decir que si son ordenadas, decretadas, hiperordenadas, ni en libertad, y Dios es responsable de tales acciones, ya sea que las efectúe o que las permita. O sea, el conflicto lo crea en este caso Berkov al comenzar definiendo como libres las acciones de un ser cuyas acciones ya fueron determinadas desde antes de la creación por Dios. Si Berkov comienza diciendo que Dios ordenó las acciones que los hombres iban a cometer y los creó después para que las hicieran, y por lo tanto no son acciones libres sino robóticas, bingo, no hay dificultad alguna. Pero no, ellos empiezan con unas definiciones malas de lo que es la libertad, malas de lo que es el libre albedrío, malas de lo que es la soberanía, definiciones malas de cómo Dios creó el universo para que operara. Entonces, pues obviamente hay unos conflictos, pues claro, pero no se dan cuenta que él es como él define las cosas de antemano. ¿Okay? Si sus definiciones se fueran construyendo desde Génesis 1.1, poco a poco, de la misma manera que le enseña al principio de Daniel y Apocalipsis, que la revelación va progresando, y lo vimos en la profecía, como Dios iba añadiendo distintos niveles a la profecía de Daniel, y luego lo vemos en Apocalipsis, como va progresando la revelación en Apocalipsis. ¿Okay? Pues esta gente no hacen eso. Ellos hacen unas definiciones, y entonces vamos a interpretar la Biblia con esas definiciones. Cuando dice que esta dificultad hace que algunos nieguen la presencia de las libres acciones y que otros nieguen la libertad humana, se refiere a las distintas posiciones que presenté en la parte 3, en donde vimos que entre los judíos hubo quienes negaron la soberanía de Dios para salvar el libre albedrío. Y en el otro grupo están todos los proponentes de la predestinación, en donde redefinen la libertad, voluntad, obediencia, responsabilidad, de forma que acomode a sus respectivos sistemas de predestinación. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña corrección aquí. Bingo. Entonces, Berkov aquí dice que hay libertad en el hombre, pero como veremos, hay que redefinirla para que le cuadre. Dice la cita, es del todo evidente que la Escritura enseña la presencia divina de los eventos contingentes. Yo imagino que esto es una mala traducción, que ahí lo que debió haber dicho fue la presencia de los eventos contingentes. Y entonces da todos esos 5 textos o 6 textos, ¿verdad? Y al final dice, además, la Escritura no nos deja ninguna duda con respecto a la libertad del hombre. O sea, él como que insiste, como Agustín, que el hombre es libre. Pero vamos a ver que ellos, más adelante, esa libertad está restringida, al punto que en realidad no es libertad. ¿Sabes? Es una ridiculez llamarle libertad a eso. Eventos contingentes son cosas que iban o podían pasar, pero que no pasaron. Pero usa la palabra presencia, como le dije, me está raro. Llevándonos a aceptar que Dios está en el acontecimiento, ya sea ejecutándolo o permitiéndolo. O sea, si la palabra presencia es lo correcto al traducir aquí, eso nos lleva a aceptar que Dios está en los acontecimientos, ya sea ejecutándolo o permitiéndolo.
y da unos ejemplos. Veamos. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Eso está en 1 Samuel 23, del 10 al 12. ¿Qué pasó ahí? Dios le dice, sí, te van a entregar. ¿Y qué hizo David? Recogió los báltulos y le dijo a Huyel Crispín. Oye, ¿no se cumplió? No se cumplió algo que Dios dijo que iba a pasar. Curioso, ¿verdad? Interesante. Póngame un comentario. Vamos al segundo texto. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Esto es en 2 Reyes 13 y 19. Le da el manto, le dice, golpea. Y el tipo viene y golpeó 3 veces. Y le dice, no, chico, qué bruto. Hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria. ¿Ves? O sea, Dios sabía lo que podía acontecer, pero no aconteció. Y de cosa que no aconteció porque el hombre tomó una acción distinta, una acción contingente que impidió que se cumpliera lo que se sabía que iba a pasar. Vamos al otro texto. En un momento habría yo derribado a tus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Salmo 81 del 14 al 15. Aquí es Dios hablando de algo que pudo haber ocurrido, pero no ocurrió. ¿Por qué? Por acciones de los hombres, decisiones de los hombres. Vamos al siguiente texto. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Aquí Dios está diciendo, mira, yo me las sé todas. Sé lo primero, y como yo sé, como dice Pedrito, todo lo futuro, yo te puedo hablar de todos los futuros y de lo que va a pasar. Y claro, algo que Dios, en lo que Dios va a intervenir directamente para que ocurra, Él sí puede dar la certeza de que eso va a ocurrir. Y hay cosas donde Dios dice, esto es lo que yo voy a hacer y no hay contexto. O sea, en el contexto no hay nada que indique que haya una condición para que cambie el resultado. ¿Ok? Y aquí dice una pregunta de Julia. O sea que el hombre cambió su propio destino. Es correcto. El hombre cambió lo que podía ocurrir. Un ejemplo de esto es cuando las veces que le dijeron a Pablo, esto es lo que te va a pasar, Pablo, si vas a Jerusalén te van a arrestar, te van a atar. ¿Ok? La vas a pasar mal si vas a Jerusalén. ¿Entiendes? Ellos entendían que Pablo podía decir, evitarlo, porque yo se lo estaba mostrando lo que iba a pasar. Y en el caso de Pablo es al revés de aquí de David. Pablo dice, no, es que eso es lo que yo voy ligado en espíritu a que eso me ocurra. Y hace que se cumpla. ¿Ok? Pero cuando yo hablé del estudio de la soberanía, les voy a presentar muchas situaciones en la Escritura en donde el hombre cambió el destino. ¿Okay? El hombre hizo cosas para que no se cumpliera lo que se había predicho por ellos. ¿Okay? Vamos a ver el otro texto aquí. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. O sea, si tú hubieras obedecido, te hubiera ido bien. Pero no, te fue mal. ¿Por qué? Porque no obraste bien, no atendiste los mandamientos. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada.
Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que les devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Pero ahora eso no está ocurriendo porque ya no es lo mismo. Ya tú no actúas con Jehová como actuabas antes. Por eso hay un resultado distinto ocurriendo. ¿Ok? Ahora tus enemigos te van a devorar y yo no voy a intervenir. Eso lo dice Jeremías 2, 2 y 3. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Ezequiel 3, 6. Dios le está diciendo, si tú vas, ellos te van a oír. ¿Ves? Si tú no vas, no te van a oír. ¿Ok? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Aquí es Jesús, Mateo 11, 21, hablando de lo que pudo haber ocurrido si. Leo el capítulo 6 de Romano, capítulo 8 de Romano, y con un highlighter amarillito así, señale todas las veces que aparece la palabra sí como condición en esos dos capítulos de Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8. Estos textos los pone como ejemplo Berkhoff de la presencia divina, pero no veo en ninguno, salvo Salmo 81, 14, 15, en ninguno veo que diga que Dios estaba presente ejecutando la acción. O sea, si la traducción es correcta, y estos son ejemplos de la presencia de Dios en ellos, mira, no, solo en el Salmo es que podemos decir que Dios está haciendo que pase lo que va a pasar. Demuestran presciencia de lo que pudo haber pasado, pero lo que pudo haber pasado dependía de algo distinto que tuvo que haber ocurrido. No de que Dios determinó de antemano ni lo uno ni lo otro. Y en el caso de David es prueba de porque Dios diga que algo va a pasar, no significa que va a pasar. ¿Ok? Ese es el caso de Keila. Dios dice lo que va a pasar. Se lo dice a David. Pero no pasó. ¿Ok? Así que ninguno prueba el decreto por el cual Dios determinó de antemano todo lo que iba a ocurrir. Ninguno de esos pasajes sirve para eso. Luego, al final de los textos, añade la siguiente frase. Además, no nos deja ninguna duda con respecto a la libertad del hombre. Sigo la cita. Como haciéndonos creer que sí, que creen en la libertad del hombre, cuando más adelante tiene que redefinir esa libertad, pues como he dicho, el libre albedrío es un estorbo para la soberanía absoluta que ellos presentan. Pero el problema no se resuelve, dice Berkhoff. Verdaderamente no permite negar ninguno de los términos del problema. Aquí tenemos que hacer frente a un problema que no podemos resolver en forma completa, aunque sí es posible aproximarnos a una solución. La tensión entre presciencia y las libres acciones de los hombres son un problema difícil. Eso es lo que le está planteando Berkhoff. Para ellos es un problema, por lo que ya expliqué anteriormente. Insisten en hablar de acciones libres cuando de antemano creen que son decretadas por Dios. Veamos cómo lo intenta resolver Berkhoff. Abro la cita de Berkhoff. Dios ha decretado todas las cosas y las ha decretado con sus causas y condiciones para que acontezcan en el orden exacto en que tienen que acontecer. Y su presciencia de las cosas futuras y también de los eventos contingentes, que el hombre haga algo distinto, descansa sobre su decreto. Esto soluciona el problema hasta donde concierne a la presciencia de Dios. Qué chévere. O sea, te está diciendo que esas libres acciones descansan sobre su decreto, ¿okay? Y eso va a solucionar el problema, ¿okay? O sea, hay un conflicto entre
O sea, lo que Dios sabe que va a pasar y los seres libres, obviamente, pues ahí eso no, ¿sabes? Como que esa libertad no cuadra. Como que no son muy libres esos seres, pero queremos que sean libres. Y como les venía diciendo en todos los casos anteriores de Agustín, que Dios no quede como el culpable o responsable de esas acciones. Eso es muy importante. Así que ese es el conflicto. Recuerden, el conflicto es si Dios sabía lo que iba a pasar, ¿por qué no lo impidió o por qué lo permitió? Esto surge de la premisa del destino y del futuro como seguros. Si algo es seguro, inevitable e irreversible, y Dios es el creador, pues Dios es responsable. Eso es lo que o sea, nosotros, ¿verdad? Los predestinados para cuestionar la predestinación, ese es lo que vamos a razonar, a la conclusión que vamos a llegar, que Dios es responsable. Pero eso no hace a Dios responsable del mal y Dios no puede ser responsable del mal. Hay que absorberlo de todas maneras. Es lo que ellos proponen. ¿Okay? Pero tú y yo sabemos que Dios es responsable, pero ellos dicen, no, eso hace a Dios responsable del mal y Dios no puede ser responsable del mal, hay que absorberlo. Entonces, como lo vimos en Calvino y ahora en Berkov, Dios es soberano absoluto y hace lo que le place con sus criaturas y por eso concibe que decretó todo de antemano y como es justo, todo lo que decretó es justo, aunque a nosotros las criaturas caídas nos parezca misterioso, inescrutable, inexplicable, etc. Y como concluye aquí, la presencia de Dios descansa sobre su decreto. Oh, eso está bueno. La presencia de Dios descansa sobre su decreto. ¿Sabes lo que quiere decir eso, verdad? Dios preconoce porque decretó. Por lo tanto, lo que yo propongo, Pedrito, que mi Dios no solo es capaz de conocer un solo futuro que Él predestinó para que ocurriera, sino que es capaz de conocer todos los posibles futuros sin haber creado ninguno en particular. Mi proposición no resuelve el problema creado por encajonar a Dios o limitar a Dios para que cuadre con una supuesta realidad llamada el futuro o el destino. Hasta aquí Berkov resolvió la presencia para él. Para mí no, pues yo no acepto un Dios que solo puede conocer lo que él ha determinado que va a acontecer. Juez sacado, le dicen en el campo a eso. Eso es un Dios bien limitado. En la siguiente sección veremos otros problemas que surgen y cómo Berkov no los resuelve tampoco. ¿Ok? Porque en la próxima sección vamos a estar leyendo la sección del decreto de Dios. Y ahí él se bota, construyendo y redefiniendo los decretos. Para introducirnos en los decretos. Para entonces que podamos aceptar y entender la predestinación como Calvino la define. Así que ahí lo dejamos por hoy. Recuerden que pueden ir a la página pedrohrodriguez.com. Allí en la parte de las enseñanzas, ustedes pueden donar a PayPal. Pero si no van por ahí, pueden ir a Pedro Raya Hipólito, con H, @hotmail.com y ahí pueden hacer su aportación a PayPal. Y también pueden escribir o enviar un girito a HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729. ¿Ok? Y se lo voy a agradecer muchísimo.